Los indultos a los presos catalanes centraban parte del cara a cara entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición. Mañueco cree que estos indultos para algunos son un insulto para la mayoría de la ciudadanía. Con los indultos empezaba el pleno y con la aprobación de la nueva ley de caza concluía. Sustituye la actual, vigente desde 1996. Casi todos los procuradores la respaldaron, pero para este consenso fue necesario llegar a varios acuerdos durante la sesión. La dislexia afecta al 12% de los niños y adolescentes de Castilla y León, pero muy pocos son diagnosticados. El PP presentaba una iniciativa para su debate que les contamos enseguida y también entrevistamos a la presidenta regional de la Federación de Asociaciones de Apoyo a la Dislexia. Ovación al consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, al inicio del pleno. Reaparecía después de una difícil experiencia con el coronavirus. Estuvo casi 3 meses en el hospital, 2 de ellos en la UCI, un reconocimiento público de todos los procuradores que emocionaba a Carnero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tras esa ovación, turno para las preguntas orales y para el cara a cara entre Mañueco y Tudanca, en el que también se habló sobre los indultos a los presos catalanes. El presidente de la Junta aseguraba que lo que son unos indultos para algunos suponen un insulto para el resto de la ciudadanía, también para los votantes del PSOE. Esta decisión. El Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del Procés que permanecen en prisión. Llegaba también al Pleno de las Cortes, que 2 semanas antes ya habían expresado su rechazo a la medida. Indulto para unos, insulto para la mayoría. En este tema, ustedes no representan a los socialistas que les votaron en Castilla y León. En este tema coinciden conmigo. Esto es lo que tenía preparado para decirlo en Colón, que no se atrevió a ir, señor Mañueco. Pero vamos, el colmo es que ahora usted se arroga la representatividad de los votantes socialistas. Telas. El PSOE rehuía la valoración pidiendo responsabilidad a los populares y centrando su crítica en la falta, dice, de cumplimiento de este pacto firmado hace ahora 1 año. Ni piensan cambiar a mejor el modelo de atención residencial después de todo lo que ha pasado. Ni han dado un solo paso para incrementar las plazas públicas en las residencias de Castilla y León. Ustedes querían una oposición que desapareciera. Y eso, señor Mañueco, no va a pasar. Vamos a seguir haciéndoles frente una y otra vez. Sanidad. Acordamos el 7% del Producto Interior Bruto. Lo hemos superado, el 7,5%. Habla de consultorios. Lea usted lo que firmamos. Reapertura de los consultorios, pero garantizando la seguridad de profesionales y de pacientes. Balance de mitad de legislatura reclamaba el portavoz de Podemos, poniendo el foco de nuevo en los datos demográficos. En 2020, esta comunidad fue la que tuvo peor saldo vegetativo de toda España, con 22.543 fallecimientos más que nacimientos. Y ante esa desoladora realidad, ustedes no han hecho absolutamente nada. El principal problema que tienen hoy las personas de Castilla y León se llama Gobierno Sánchez y sus aliados. Y ahí está el partido al que usted pertenece. Fíjese, le voy a decir cosas claras. El tarifazo de la luz más grande de nuestra historia. De eso es usted responsable. El presidente de la Junta defendió su apuesta por una fiscalidad a la baja en el medio rural y la puesta en marcha de nuevos servicios. Castilla y León ya cuenta con la nueva ley de caza. Salía adelante con el voto a favor de 79 de los 81 procuradores. Para lograr este consenso, Partido Popular y Ciudadanos tuvieron que aceptar el voto particular del PSOE y también rechazar algunos cambios propuestos en la tramitación de las solicitudes de caza. La nueva ley de caza actualiza una normativa de hace 25 años e incluye novedades como la figura de la emergencia cinegética, que podrá utilizarse en situaciones de urgencia de sobrepoblación de determinadas especies. Se crea también la figura de los cotos colaboradores, que tendrán que aportar información del seguimiento de la población, y habrá un mayor control para garantizar el equilibrio. Se establece también un novedoso y riguroso sistema de control de capturas realizadas por los cazadores, que incluye el establecimiento de precintos electrónicos para determinadas especies, como corresponde a una comunidad en plena transformación digital. Agradecidos por este acuerdo que hoy las Cortes alcanzarán, lo estamos todos en torno a una actividad que es inseparable de nuestra identidad cultural, de gran trascendencia económica, sanitaria y social. El PSOE se sumaba al consenso una vez que los populares retiraban la enmienda que recogía la autorización de los planes en caso de silencio administrativo. Renunciamos a esa enmienda, aprobamos su voto particular,
ya no solo para dotar de mayor seguridad jurídica a la propia ley, sino para que sigamos dando ejemplo de consenso. Solo Podemos abstuvo en la votación por considerar insuficiente que apenas admitirán algunas de sus enmiendas. Y por ello no podemos dar un voto favorable, que consideramos un cheque en blanco para un texto que no afronta ahora mismo los retos de nuestra comunidad autónoma. Ciudadanos puso de relieve la importancia de la caza para el medio rural. Hay más de 300 millones de euros, desde luego con beneficios, que genera la caza. Un cazador, si hay estudios de media, que son más de 9.000 euros los que gasta entre restaurantes, alojamiento, en fin, servicios. Y Vox ratificó su respaldo sin fisuras a esta actividad. Los cazadores siempre encontrarán en nosotros, en Vox, un apoyo absoluto e incondicional para que puedan mantener su actividad frente al acoso sistemático de los ecologistas de mocasín y de despacho. La nueva ley de caza no solo otorga más seguridad jurídica, también actualiza la situación cinegética. Hemos pasado de cazar 10.000 jabalíes en una temporada a cazar más de 50.000, quiero decir, y a pesar de todo vemos cómo se nos meten prácticamente en las ciudades. Bueno, pues es una ley moderna, es una ley buena y no sé, yo creo que hemos dado un paso adelante. La superficie mínima para un coto serán 250 hectáreas. La Junta deberá publicar su plan de desescalada en el sistema sanitario y explicar a qué se destinaron los fondos COVID llegados desde el Estado. Son los puntos aprobados de una proposición no de ley socialista que también exige que se cree un plan de refuerzo para la atención hospitalaria y la atención primaria. PP y Ciudadanos aseguran que todo esto ya se está realizando. Las Cortes instan a la Junta a publicar antes de que termine junio su plan de desescalada de la sanidad pública de Castilla y León. Es uno de los dos puntos de la PNL del PSOE que han sido aprobados. Los socialistas consideran que el gobierno autonómico quiere hacer habituales las medidas que se tomaron para afrontar la pandemia. Pues no es otra cosa que la oscura voluntad de hacer del modelo sanitario adoptado durante la pandemia la forma habitual de asistir sanitariamente a la población. Es decir, la pandemia del coronavirus les ha ofrecido la excusa perfecta para implantar por la puerta de atrás y sin debate público su modelo sanitario anhelado. Intentar cambiar el exceso de asistencia sanitaria telefónica. En fin, señorías, ha llegado el momento de girar esa política que debilita nuestro sistema sanitario. También ha sido aprobado que la Junta detalle a qué está dedicando los fondos COVID del Gobierno de España. Apoyamos la necesidad de que el Gobierno de la Junta de Castilla y León actúe con transparencia y justifique y rinda cuentas sobre la gestión de los fondos europeos destinados a la sanidad en nuestra comunidad. La proposición no de ley del PSOE incluía otros dos puntos que han sido rechazados. Exigía la presentación antes de final de este mes de un plan de refuerzo hospitalario y otro de refuerzo de la atención primaria. 5 días para resolver esta situación derivada de 15 meses de pandemia. Por tanto, coincido con mi compañero de Por Ávila, utopía, a lo que añado también demagogia. Ya hay un trabajo previo y aunque rabien, llevan sus aportaciones y está próximo a culminarse y desde luego va a ser un plan estructural en el que se garantiza una atención primaria de proximidad y de calidad. Uno de los objetivos de este plan de refuerzo sería reducir las listas de espera. Y resulta que las listas están bastante mejor que antes de la pandemia. Es más, si viene otra pandemia, las dejamos en nada. Pedir un plan de refuerzo para incrementar el personal de cara a minorar, de cara a atenuar estas listas de espera. PP y Ciudadanos han votado en contra de toda la PNL socialista porque aseguran que la desescalada en la atención sanitaria y el refuerzo del sistema ya se está realizando según va permitiendo la evolución de la pandemia. El Partido Popular traía a la Cámara una iniciativa para reforzar la detección temprana de la dislexia y mejorar la formación de los profesores en este ámbito. El PSOE le reprocha que se planteen cuestiones que ya se están realizando. El único partido que se opuso fue Vox. De nada sirve hacer detecciones tempranas de posibles dificultades en la comunicación y el lenguaje de nuestros alumnos si quienes tienen que valorar a los alumnos están desbordados de trabajo. No entienden ningún planteamiento si no existe un incremento presupuestario. La diferencia es que yo hablo de hacer más y ustedes de gastar más, que es lo que siempre proponen. Acabamos de escuchar ese debate sobre la proposición no de ley sobre dislexia en las Cortes de Castilla y León, y para hablar sobre este trastorno en el aprendizaje tenemos con nosotros a la presidenta de la Federación de Asociaciones de Apoyo a la Dislexia y otros DEAS de Castilla y León, Ana Sobrino. Bienvenida a nuestras Cortes. Hola, buenos días. Gracias. ¿Qué escenario encontramos en Castilla y León? ¿Cuántas personas y, en concreto, cuántos adolescentes y niños son afectados por dislexia?
La dislexia es un trastorno que afecta a la población en general, lo cual significa que afecta tanto a pequeños como a mayores. Los datos que arrojan la ciencia, los estudios, pues desde 8% al 15% de la población es disléxica. Es decir, que en Castilla y León, respondiendo a tu pregunta, aproximadamente el 10-12% de los niños, niñas o adolescentes son disléxicos. ¿Todos ellos están diagnosticados o en ese camino se pierden muchos sin que se les identifique este trastorno? Eso es. Ese es el principal, digamos, problema que trae consigo esta dificultad, ¿no? Es un trastorno invisible, ¿no? No hay nada físico, ninguna prueba médica fácil de hacer que determine una dislexia, con lo cual pues el diagnóstico pasa por que en los colegios, sobre todo, las familias están muy atentas y vean que algo no está funcionando. Y a día de hoy pues seguramente podemos hablar de porcentajes muy bajos de identificación. Entonces es el principal problema, porque no identificar una dislexia a tiempo lleva a un fracaso escolar, a un abandono escolar, a un problema emocional, y efectivamente pues es donde más hay que incidir, ¿no? En esa detección temprana. Más o menos, ¿a qué porcentaje se suele identificar? Pues a lo mejor piensa que si en un colegio en cada aula puede haber 2 o 3, conforme a la estadística que menciono, pues a duras penas se tiene identificado quizá 1 en cada curso. Entonces podemos hablar de identificaciones muy bajitas, del 5% a lo mejor. De todos esos jóvenes y adolescentes que sufren dislexia, más o menos, ¿cómo se puede identificar? ¿Son los padres? ¿Tiene que ser en el colegio? ¿Qué señales nos pueden indicar que tienen ese trastorno? En función de la edad del niño, de la niña, del joven, del adolescente, pues los signos pueden ser diferentes, ¿no? También se da el hecho de que la dislexia no es algo que es un sí o un no. Y a mí me gusta explicarlo a veces como la dioptría, la miopía, ¿no? Puedes tener 0,5 y sobrevivir sin gafas, o puedes tener 8 y necesitar gafas para todo. Entonces hay chavales que en la edad más temprana, pues una dislexia ligera, van pasando y van siendo competentes en su educación, pero llega a secundaria y a lo mejor es donde se estrellan, ¿no? Porque la dificultad académica se incrementa, la exigencia se incrementa y no tienen esas competencias necesarias. Entonces, muy atenta a la familia, muy atentos los coles. Cuando un niño a la edad de los 5 o 6 años no aprende a leer de manera como hacen los demás de su clase y no hay un motivo que lo justifique, levantemos las alarmas. No esperemos 2 años a ver si sucede algo y consigue leer. Cuando un niño no domina la lectura, no domina las letras a esa edad de 5 o 6 años, su conciencia fonológica no es correcta, su habla no es correcto, levantemos las alarmas. Más adelante, cuando llegan a 3º o 4º de primaria, pues existe estas cosas de, es que si la vea mucho todavía, no se aprende las tablas de multiplicar, no es capaz de planificarse, pues de nuevo levantemos las alarmas. Y luego ya más adelante, pues son chavales que rechazan totalmente la lectura, rechazan totalmente las actividades que llevan mucha carga de lectoescritura, suelen tener luego comportamientos o bien disruptivos, porque si soy el más gamberro de la clase me ahorro y me quita de que me pregunten, o bien retraídos, porque que no me pregunten porque no soy capaz de entender lo que me están pidiendo. Entonces, en función de la edad, los síntomas son diferentes, pero yo sí que abogo siempre porque es el trastorno más frecuente en las aulas, con lo cual antes de buscar otra cosa o justificarla de otra manera diferente, pensemos si no tenemos delante un trastorno en la lectoescritura. ¿Y a quién hay que dirigirse en esos casos? ¿Cuál sería el procedimiento? Pues en este momento en Castilla y León lo que tenemos es un protocolo en el que cuando en un colegio, bien sea la familia, bien sea el tutor de aula, ve que algo no está funcionando bien, después de intentar con medios en el aula, intentar que las cosas, oye, pues poner más atención en el niño, intentar pautarle las cosas, no progresa, se deriva al orientador educativo, que es el orientador educativo del centro, el que hace un análisis, una evaluación y determina pues, si realmente existe este trastorno o puede ser otro tipo de trastorno, y a partir de ahí pues, se desencadenan dentro del sistema educativo pues, las medidas de atención necesarias para estos niños. Todo esto se realiza dentro del propio centro educativo, entiendo, porque no sé si también hay terapias fuera de los centros educativos, a lo mejor privadas. Es un poco complejo, ¿no? Lo ideal sería, y está sucediendo en centros escolares, que todo se pudiera solucionar o todo pudiera progresar o aportar al niño para transitar en el sistema dentro del colegio. Intentar reeducar esa dificultad lo máximo posible a través de maestros especialistas, y además dentro del aula hay que tomar unas medidas de metodología que intenten apartar del aprendizaje del niño, del éxito del aprendizaje del niño, la lectoescritura.
Pero a veces todo esto se queda escaso y a veces esa identificación llega tarde porque los recursos son limitados y hay muchos otros casos que atender, bueno, diferentes motivos. Entonces las familias pues a veces se ven abocadas a tener que optar a una terapia privada de alto coste, desafortunadamente, pero sí que también hay, o como apoyo complementario, para siempre conseguir mejorar un poco en la lectura y en la escritura y en esas competencias asociadas que puedan estar dañadas. Hace tan solo unos días, por ejemplo, en las pruebas de acceso a la selectividad, hemos visto cómo los alumnos con dislexia eran evaluados por un tribunal específico. ¿Qué otras medidas a nivel social o también impulsadas a nivel político son necesarias para ayudar a estos jóvenes con dislexia? Echamos en falta un protocolo específico que pueda guiar a los propios maestros, a los propios profesores. Oye, este niño, venga, me dan todas estas pistas de cómo puedo trabajar con él, tengo que adaptarle las cosas así y demás. Eso sabemos que hay trabajo en marcha y confiamos en que en breve pues, ya esté disponible y podamos también darlo a conocer. Luego, además, en otros ámbitos pues sí que hay, por ejemplo, exámenes de oposición en los que se puede solicitar adaptación, los exámenes de Cambridge también de inglés se puede solicitar adaptación. Sí que como asociaciones de dislexia echamos en falta pues, una ley nacional o algo que empaquete todo esto, que lo dé forma, lo englobe y sea pues, un movimiento digamos, fuerte y en todos los ámbitos. Desde la Federación de aquí de Castilla y León, ¿qué actuaciones estáis realizando ahora mismo? Tenemos actuaciones, sobre todo, muy enfocadas a formar a las familias, a formar al profesorado, una vez al año aquí en Valladolid. Cada 2 años a través de la Federación Nacional se realizan jornadas de formación para profesorado que la verdad que tienen bastante éxito y bueno, seguimos abiertos a que cualquier cole nos contacte, podemos ir a hacerles un taller de dislexia que lo veníamos haciendo un montón antes de la pandemia, entonces bueno, intentamos ahí despertar un poquitín esa otra mirada, ¿no? hacia el chaval con dislexia. Pues nos quedamos con esa información sobre la labor que desarrolla la Federación. Ana Sobrino, presidenta de la Federación de Asociaciones de Apoyo a la Dislexia y otros DEAS de Castilla y León. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros por recibirnos. Gracias. Proteger a los menores frente al juego presencial u online es otro de los retos. Esta semana se llevaba a las Cortes la convalidación de un decreto ley para que no se puedan abrir nuevas casas de juego o apuestas en 2 años, en lo que se prepara la nueva ley del juego. La creciente preocupación de los ayuntamientos también ante la proliferación de establecimientos de juego y apuestas en Castilla y León. Mientras la nueva ley esté en tramitación, es necesaria la suspensión de la tramitación de todas las nuevas solicitudes. Evitará así las posibles especulaciones que pudieran producirse. Que sí, hoy dicen que las paralizan, pero durante los años anteriores han estado, ya digo, poniéndole alfombra roja al sector del juego. Los socialistas desconfían también de por qué ahora sí que acceden a esa paralización de licencias y no hace meses. Lo que parece más bien es que ustedes quieren de nuevo legislar para sus amigos de las grandes empresas del juego y que ahora que estos están instaurados ampliamente en todas nuestras ciudades, lo que no quieren es tener más competencia. Desde el Grupo Popular apuestan por una nueva ley que garantice un equilibrio. Una reforma que mantenga la actividad económica del ejercicio legítimo del juego y que a la vez proteja a las personas vulnerables ante conductas compulsivas ante el juego y especialmente a los menores. Y el consejero pedía al Estado que se regule también el juego online de su competencia. En Castilla y León hay un salón de juegos por cada 8.000 habitantes. Las asociaciones creen que es excesivo. Tenemos ahora mismo en Castilla y León 135, me parece que son salones de juegos, entre salones de juego y casas de apuestas. Esto ha subido desde 2015 ahora, en 2015 eran 45, ha subido de forma exponencial. Esperamos que en 2 años dé tiempo suficiente como para sacar la nueva ley. El juego online aumentó con la pandemia, pero ahora se revierte la situación. El 55% sigue enganchado al juego presencial. La edad media es de 33 años y asociaciones como Ajupareva recibieron este año casos de 13 menores. Unanimidad para instar al Gobierno a la devolución inmediata del IVA de 2017 más los intereses. Las Cortes piden que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y se pague ya un dinero que la Junta dedicará íntegramente a ayudas a los sectores más afectados por la pandemia. Una iniciativa que ha contado con el apoyo de todos los grupos, incluidos el PSOE. Eso sí, los socialistas exigen a la Junta que cumpla con lo aprobado en esta misma Cámara y sume 162 millones a esas ayudas directas. Es triste, muy triste, que hoy tengamos que venir aquí a pedir de nuevo
que ya no paguen lo que nos deben, no, que cumplan ustedes una sentencia del Tribunal Supremo de este país que les obliga a devolver a los ciudadanos de Castilla y León 182 millones de euros más intereses. Voten a favor de utilizar lo que les pertenece a Castilla y León y a destinarlo única y exclusivamente de forma íntegra a ayudas directas. ¿Vamos a exigir el pago de los 182 millones de euros del IVA? Sí, pero también, y además, la Junta tiene que poner otros 162 millones de euros para ayudas directas, ¿vale? Para empresas, para las personas, para la reactivación económica de Castilla y León provocada por la COVID-19, porque si no lo hacen, están robando y engañando a toda Castilla y León como lo hicieron Rajoy y Montoro con el IVA del 2017. Ciudadanos buscaba apoyo para pedir al Gobierno central una menor presión fiscal sobre los autónomos. Pide parar la reforma de las cotizaciones anunciada y un plan de rescate colectivo. La iniciativa salía adelante con la abstención del PSOE. Más IRPF, más impuestos municipales, más tasas y más subidas constantes de impuestos. Es simplemente inasumible. Esta propuesta de reforma es absolutamente abusiva y supone un sablazo para los autónomos. Muchos autónomos trabajarán pagando más al Estado que lo que les queda a ellos para vivir. El objetivo, señorías, no es recaudar más dinero, sino hacer una transición a un sistema más justo en el que se contribuye en función de lo que se ingresa. 2 de cada 3 autónomos tienen ingresos netos por debajo de la cotización mínima. El plan de rescate, lo que echamos de menos es ese mismo esfuerzo que ustedes piden a nivel nacional, que ustedes también lo tengan a nivel autonómico. Nos parece, sinceramente, señores de Ciudadanos, un acto de hipocresía por su parte, hablando de cierres de persianas de los negocios y pérdidas millonarias de autónomos, de hosteleros, de ocio nocturno, cuando han sido ustedes los que no les han dejado trabajar. Precisamente el PSOE se ha reunido con representantes de 150 jóvenes investigadores de universidades de la comunidad que piden a la Junta una prórroga de 5 meses de sus contratos. Sus proyectos se vieron afectados por la pandemia y necesitan esa prolongación para poder obtener los resultados. Los socialistas aseguran que el Ministerio y otras comunidades autónomas ya han resuelto este problema en otros territorios y no entienden la oposición del Gobierno autonómico a una medida sin un alto coste económico y que permite retener talento. Y lo pedimos no como un privilegio para nosotros, sino por necesidad, porque algunas de nuestras investigaciones, en mayor o menor medida, se han visto truncadas por la pandemia, se han visto afectadas, se han visto paralizadas, y la inversión que los contribuyentes de esta comunidad han hecho en nosotros durante 4 años puede resultar en algunos casos inservible si ahora no se nos permite finalizar nuestros contratos de investigación. Y dentro de las preguntas orales, los socialistas cuestionaban las ayudas dedicadas al deporte. Critican que hayan desaparecido partidas dedicadas a equipos de élite y acusan a la Junta de mentir sobre los importes destinados al deporte base. Ustedes intentan engañar con el aumento, entre comillas, de 900.000 euros. Mire, el año pasado redujeron el presupuesto un 50% y este año recuperan incrementando un 2,7%. ¿Qué es eso? 20.000 euros más. Hemos doblado porque pensamos que el deporte cantera, el deporte base, que es el futuro de nuestro deporte en Castilla y León, y como novedad está previsto subvencionar de forma directa a los clubes que han realizado gastos de desplazamiento y alojamiento derivados de su participación en competiciones internacionales. Representantes de varias entidades deportivas de la comunidad han comenzado su ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que la Junta firme patrocinios con criterios objetivos. Esta semana se han reunido con el secretario general del PSOE, Luis Tudanca. Y en la Comisión de Investigación sobre los fondos Miner comparecía el que fuera director general de Energía y Minas hace 2 décadas. Niega cualquier irregularidad en la llegada de esos fondos y dice que los proyectos que se realizaron eran necesarios y se cumplieron todos los trámites. Estos fondos han sido absolutamente necesarios para tener un entorno, para generar una situación mejor que la que existía. Todos los pasos que había que cumplir entiendo que los hemos cumplido. No me cabe duda de que si hay que hacer una memoria se habrá hecho la memoria y desde luego no me consta que la Dirección General no hiciera las tareas que tuviera que hacer de control y seguimiento, para nada.
Otra comisión de investigación, la de las eólicas, contará con hasta 18 comparecientes durante el mes de julio. Esta semana acudía el que fuera delegado territorial en Soria, que destacaba así por qué había tantas solicitudes para poner en marcha parques eólicos. Con las tarifas que estaban diseñadas para el pago de las emergentes, era una especie de chollo económico, vamos a ser así de claros. Un parque eólico construido que en aquel momento pudiera facturar 600 millones al año en tarifas privilegiadas, en 8 años podía haber amortizado esa inversión, con lo cual creo que la competencia feroz y las ganas de negocio se desbocaron en aquel momento. Es que una inversión de 3.000 millones de pesetas, que podía ser un parque eólico en aquellos años era muy goloso. El presidente de las Cortes presidía un acto con motivo del 20º Día Regional de Aspace para la atención de la parálisis cerebral. Luis Fuente reivindicaba el compromiso con la inclusión y la discapacidad y ponía el foco en la necesidad de abordar acciones de concienciación. Semana negra en cuanto a violencia de género, con un asesinato y un apuñalamiento en la comunidad. Las Cortes guardaban un minuto de silencio en señal de repulsa ante el crimen machista perpetrado en Valladolid, en el que fallecía una mujer de 56 años, y también por la agresión con arma blanca acontecida tan solo horas después en la provincia de Salamanca a una mujer de 34 años. Tenemos que acabar con esta lacra. Tenemos que educar en valores de libertad, en valores de respeto, desde muy pequeñitos a los niños. Una sociedad no puede permitirse ni una sola muerte más y, por lo tanto, tenemos que hacer que caiga sobre estos asesinos todo el peso de la ley. Los actos de condena ante estos crímenes se repetían en forma de minutos de silencio en varias instituciones públicas de la comunidad, en ayuntamientos, en la sede de la presidencia de la Junta o en las diferentes delegaciones territoriales. Nosotros nos unimos a esta condena y con estas imágenes nos despedimos hasta la semana que viene.